Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debe. El día de hoy en nuestro estudio tenemos un invitado, como siempre digo, de lujo. Mis invitados dicen, Gracias, a todos dices de lujo, pero Alfredo es de lujo, de verdad. muchas gracias. No, Es, muchas es gracias. fedatario público, es corredor público de la Ciudad de México, corredor 74 de la Ciudad de México, Es ¿no, Alfredo? correcto. Así es. Pero además es mediador privado. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la mediación privada. Por supuesto es un tema interesantísimo para los juristas, pero quisiéramos hacerlo también interesante para todas aquellas personas, acreedores o deudores, a las cuales va dirigido este programa, a los acreedores para que consideren la mediación como una herramienta eficaz para la solución de conflictos. Y del mismo modo para los deudores. La verdad es que la mediación privada ha abierto muchas puertas en nuestro país para la resolución de conflictos de una forma rápida, eficiente, legal y por demás eficaz para ambas partes. Así es que el experto del día de hoy nos hablará de eso minutos más tarde. Quisiera comentar contigo, Alfredo, la frase el chocolate del día de hoy. Si ustedes nos siguen en sus redes sociales, entran a Toma Chocolate, paga lo que debes, van a encontrar nuestras frases llamadas el chocolate del día. Y el chocolate del día de hoy, un famosísimo filósofo griego, Epicuro, tiene esta máxima. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Hay que considerar lo que tenemos, ¿no es verdad, Alfredo? Totalmente de acuerdo. Sí. Y no importa que, ¿saben? No se trata, hay que valorar, es un tema de gratitud. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero lo que sea que tengamos, tendríamos que ser agradecidos, porque nos ha costado un trabajo, nos ha costado sacrificios. A veces no necesariamente nuestro, pudieron haber sido sacrificio y trabajo de nuestros padres, pero hay que atesorar y hay que agradecer lo que tengamos. La gente que no valora lo que tiene normalmente es infeliz, porque desea más y saben que codiciar es un problema grave de la humanidad en general. Normalmente la gente estamos inconformes porque nos comparamos con los otros y eso es un error. Tendríamos que compararnos solo con nosotros mismos. La riqueza tendríamos también que verla con un concepto más genérico, no solo monetario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo que tenemos salud, pues somos increíblemente ricos Totalmente. y no lo percibimos, no lo valoramos así. Yo creo que la gente, por ejemplo, como Alfredo, que está felizmente casado, igual que un servidor, atesoramos y valoramos nuestras parejas. Y eso es parte de nuestra riqueza. La gente que Totalmente. tenemos hijos es parte de nuestro patrimonio Mm, intangible. Por supuesto. Y no lo valoramos. Estamos llenos de riqueza. Ahora mismo nosotros tenemos trabajo, ¿no? Hablando de Alfredo, del licenciado Alfredo, de un servidor. Y pues agradecemos tanta bendición que hay sobre nuestras vidas. Esa es nuestra riqueza y eso es nuestro tesoro. Y si nosotros no valoramos y agradecemos lo que tenemos, seríamos realmente infelices, aunque seamos dueños del mundo. Esa es nuestra frase de hoy. Y pues bueno, es una frase para reflexionar y también, por favor, para compartir en sus redes. Bueno, pues sin más preámbulo, me voy a permitir presentar al licenciado Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez es abogado, egresado de la universidad, de nuestra máxima casa de estudios, Alfredo, la UNAM. ¿Ah, tú ¿No? también? No, bueno, yo hubiera deseado, Ya. para los que no saben, intenté hacer Ya. mi examen y Ujú, venía de una prepa privada ujú. y me fue imposible llegar a la UNAM, pero realmente lo deseé. Pero es nuestra máxima casa de Ya, sí, yo estudios, estoy muy ¿no? contento con haber estado ahí. Tienes que estar Sí, por orgulloso, supuesto. ¿no? Sí, Los doctores, maestros, juristas, jurisconsultos que te dieron cátedra, seguro sí. los atesoras en tu mente y tu corazón. Sí, por supuesto. No, muy agradecido con la universidad. A- a- Realmente. Además, Sí. Alfredo es corredor público 74, es un fedatario. En algún otro momento quisiéramos hablar con ustedes la diferencia entre un corredor y un notario, porque curiosamente e incluso lamentablemente compañeros abogados, colegas, no identifican las diferencias. Es importante la diferencia básicamente es entre un asunto civil y mercantil. En otro momento invitaremos a Alfredo, si nos lo permite, para que Ay, nos muchas expliques. gracias. Sí, ¿Sí? por supuesto. Bueno, Sí, claro. pero también es mediador privado 248 de la Ciudad de México. Y nosotros hemos visto y padecido
como cobradores que somos desde hace más de 2 décadas, lo complicado que es resolver conflictos entre personas. Para eso existen personas tan capacitadas y tan capaces como Alfredo, que pueden llevarnos a una solución de un conflicto de una manera eficaz, realmente eficiente en muchos sentidos. Querido Alfredo, ¿nos podrías explicar qué es la mediación privada? Sí, cómo no, con gusto, sí, por supuesto. Trataré de hacerlo de una manera que se aproxime a lo que es el público al que va dirigido el programa, sin tecnicismos. Sin embargo, sí me gustaría, digamos, acotar la pregunta en este sentido. La mediación privada como forma de resolución alternativa de conflictos, pues tiene muchos años, seguramente es muy antigua, pero derivado de reformas relativamente recientes a la Constitución política, existe el día de hoy el cuarto párrafo del artículo 17 constitucional que detonó un proceso en las diferentes entidades de la República para que crearan sus leyes que regularan, entre otras cosas, pues lo que es la mediación como una manera alternativa a la jurisdicción impartida por los juzgados para resolver conflictos entre particulares. Entonces, de alguna manera, aunque como insisto, la mediación es mucho más antigua que esto, pues voy a contestarte esta pregunta, digamos, en el encono de lo que es la norma que regula a la mediación privada en la Ciudad de México, y es precisamente al Tribunal Superior de Justicia, a través del Centro de Justicia Alternativa, a quien debo mi certificación como mediador privado. Entonces, visto así, pues te diría que la mediación es un procedimiento para gestionar la resolución de conflictos entre particulares que toman el nombre de mediados y que someten su diferencia ante un profesional certificado por el Centro de Justicia Alternativa, que recibe el nombre de mediador privado y que pues va a poner en juego, digamos, ciertos conocimientos para los cuales él está capacitado, y que va a permitir que las personas construyan entre ellos un ambiente de escucha, que muchas veces es realmente lo que les impide resolver su conflicto, un ambiente de desempoderamiento entre ellos, un ambiente organizado de digamos, intercambio de información para que vean cuáles podrían ser, digamos, los horizontes que ellos pudieran tener en común para construir una serie de acuerdos que satisfagan las diferencias que existen entre ellos. Digamos, por decirlo de alguna manera, a grosso modo esto sería una aproximación al concepto de mediación. Hablaste de cosas bien interesantes. Si existe la mediación privada, podríamos pensar entonces que existe la mediación pública. De hecho, tú dijiste, hay la certificación que tiene el licenciado Alfredo Domínguez, deriva del Centro de Justicia Alternativa. ¿Es correcto? Así es. ¿No? El Centro de Justicia Alternativa, para aquellas personas que no lo saben, pues es un organismo público, depende del Tribunal Superior de Justicia. Hay más o menos en las entidades federativas una figura similar que puede resolver los conflictos sin entrar a la litis, ¿no? Sin tener que demandar. De hecho, la figura de la mediación es una figura amigable, en donde hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la voluntad de las partes. En primerísimo ¿no? lugar. ¿No? Sí. Si no existe voluntad, es imposible mediar, ¿no? Hay que tener, entre otros requisitos, la voluntad. Y hablaste de herramientas. Por ejemplo, ahorita que nos comentabas y nos describías la mediación, nos hablabas de la escucha activa como herramienta indispensable para la solución de conflictos. Eso me gusta porque tienes esa formación, ¿no? Esa información imparcial, de escucha activa, de poder sopesar cuáles son las pretensiones de las partes, de intentarlos dirigir hacia un acuerdo, ¿no? Es correcto. ¿No? Sí. Todo eso es increíble. ¿Qué tipo de asuntos, licenciado, podemos resolver en mediación privada? Bueno, hay cierto tecnicismo alrededor de lo que sería la respuesta a esta pregunta, porque te tendría que hablar desde luego, conflictos entre particulares, ¿verdad? Si tuviera que enunciarlos así por materia, te diría, bueno, pues conflictos del orden civil, del orden familiar, ciertos temas relacionados con sucesiones, asuntos de carácter mercantil. También la ley señala, digamos, la mediación entre adolescentes y para algunas cuestiones derivadas con la responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos. De acuerdo. ¿Verdad?
Adelante. No, perdón. En Toma Chocolate vamos muy dirigidos a la mercantilidad. Vamos Ok. muy dirigidos. Este programa está hecho para que los acreedores cobren sus deudas y para que los deudores por fin salgan de ellas. La mediación privada nos sirve para resolver conflictos de naturaleza mercantil. Sí, por supuesto. Sí, desde luego. Digamos, bueno, los quise enunciar así digamos, conceptos de lo que son las diferentes disciplinas jurídicas, pero en realidad lo que le toca a la gente, digamos, es acercarse al Centro de Justicia Alternativa, porque hace rato que distinguías entre mediación pública y mediación privada, efectivamente así es. Inicialmente el Centro de Justicia Alternativa inició únicamente con mediadores públicos, que son servidores públicos que dependen del mismo organismo. Sí. Pero bueno, pues imagínate esta ciudad, la cantidad de conflictos a los que da lugar, y yo me imagino que se dieron rebasados y entonces mediante reformas legislativas abrieron la posibilidad de existencia de mediadores privados. Pero para el público, pues están tanto unos como otros y se pueden acercar para conocer. Y de hecho, una de las obligaciones que la ley señala para el mediador privado o mediador público es que en primer lugar tiene que diagnosticar si la controversia o el conflicto que le narra la persona que se aproxima a él en una sesión que se llama de premediación, en donde el mediador le explica al interesado las características, los principios que rigen la mediación, los alcances, etcétera. Bueno, pues es en este momento en el que el mediador tiene la tarea de verificar si la controversia que se le plantea es susceptible de someterse a mediación. De acuerdo. Como, digamos, pauta básica, te diría, se debe de tratar de derechos de los que las partes tengan la disponibilidad. De acuerdo. ¿No? Que como abogados lo entendemos muy bien. Pues por otro lado hay derechos de carácter público que son irrenunciables y que pues si existe un conflicto respecto de ellos, pues debe someterse a la jurisdicción de los juzgados. De acuerdo. A mí me gustaría, Alfredo, si tú nos permites, que nos hablaras un poquito de los principios. Yo he tenido la oportunidad de estar en sesiones de mediación con el licenciado Alfredo como mediador privado, extraordinario en sus sesiones de mediación porque nos permite llegar a un punto de acuerdo, ¿no? A veces parece que los puntos de vista entre un acreedor y un deudor son antagónicos. De cierto lo son, ¿no? Uno pretende cobrar y el otro eventualmente quisiera no pagar. Pero es relativo. Yo creo que en realidad hay un punto de acuerdo y los dos quieren resolver la deuda, ¿no? Quizás de manera diferentes. Hay que saber escuchar y para eso son extraordinarias las sesiones de mediación. Cuando nosotros acudimos a una sesión de mediación siempre hay principios que nos comentas, ¿no? Hay como valores o axiomas que están intrínsecos en la mediación, ¿no? Efectivamente. ¿Nos puedes comentar un poquito a ese respecto? Bueno, sí es muy importante, digamos, el que, aunque en la mediación priva un principio de flexibilidad, ¿Sí? ¿verdad? La ley de justicia alternativa no quiere que la mediación sea rígida, sino que sea flexible, y con esto quiere decir que, pues, de alguna manera el mediador permita que la mediación se lleve ciñéndose a este principio de flexibilidad. Pues, digamos, tampoco puede ser una flexibilidad irrestricta, ¿no? Es correcto. Tiene ciertos márgenes, ciertas fronteras, y que están delimitadas por los principios que la misma ley señala, ¿verdad? Que son 7 u 8 principios, que son imparcialidad, equidad, el principio de voluntariedad, que es, digamos, el más importante, claro. el secreto que debe de llevar el mediador, Sí, ¿verdad? claro. Porque mucha gente dice, bueno, pues yo me voy a presentar con una persona, voy a narrar ahí una serie de cuestiones que probablemente, si no existiera esta obligación de confidencialidad tanto del mediador como de la otra persona con la que me voy a sentar, pues a mí me preocupa que el día de mañana todo lo que yo diga ahí pueda ser usado, Sí, ¿no? claro, digamos, en completamente juicio. de acuerdo. Pero la ley en este sentido pues prohíbe tanto a los mediados como al mediador que divulguen o utilicen la información que se vierta en las sesiones de mediación si no se ponen de acuerdo,
en un juicio. ¿no? Qué buen punto acaba de tocar el licenciado, porque justo uno puede asistir a la sesión de mediación y hablar y exponer pues todos los temas que están relacionados con el conflicto, Así ¿no? es. De manera abierta, de hecho es la idea, porque el mediador privado lo que va a hacer es nivelar, ¿no? Bajo unos principios de equidad que ambas partes queden satisfechas. Hay una cita de Maquiavelo que a mí me gusta y que tiene que ver con la voluntariedad, Alfredo. Maquiavelo decía, no se puede evitar una guerra cuando una de las partes la quiere a toda costa. Claro. Eso es una cita de Maquiavelo y tiene que ver con la voluntariedad. Para asistir a una sesión de mediación es necesario pues reconocer la autoridad del mediador privado como el especialista en una solución de conflictos, que de manera imparcial y con la voluntariedad de las partes vamos a llegar a un acuerdo, porque lo que pretendemos es llegar a un acuerdo. Entonces, para mí me parece un método extraordinario para resolverlo. Cuando terminamos de desarrollar estas sesiones de mediación, llegamos a un convenio. Un convenio, por definición, es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es un convenio de mediación? Me refiero, después de llevar las sesiones, las pláticas, ambas partes se ponen de acuerdo, eso se tiene que documentar por escrito, ¿no es cierto, licenciado? No necesariamente, digo, la ley permite, porque déjame interrumpir un poco la secuencia, veo que te aproximas, digamos, al concepto de lo que es el convenio, pero hay una parte que, sobre todo para nosotros los abogados, no estamos acostumbrados a ello, y te voy a decir de qué estoy hablando. Lo que quiere la mediación, digamos, la base conceptual sobre la cual fue construida la ley, está, digamos, basada en una visión de la mediación que tiene que ver con la atención del contenido emocional del conflicto, Okay. ¿no? Muchas veces nosotros como abogados fuimos formados, yo no soy litigante, pero pues en el litigio, cuando vas a pleito, no es importante lo que sienten las partes. Claro. ¿No? Simplemente lo que busca un abogado litigante al plantear una demanda, pues es la satisfacción, digamos, si se trata del pago de una cantidad de pesos, pues que se cubra esta. Pero la mediación, digamos, esa es la parte no jurídica de la construcción de lo que es un mediador, que es importantísima y que tiene que ver con el estudio de todas estas corrientes que tratan de atender el conflicto, pero desde el punto de vista emocional de los mediados. Correcto. ¿Verdad? En mediación te enseñan que no sé si un 80 o un 90% de los conflictos siempre van a tener un contenido emocional. De acuerdo. Incluso entre conflictos de empresa, ¿no? En donde, digamos, el tema emocional estaría un poco en segundo lugar si lo comparamos con la mediación familiar, ¿no? De acuerdo. Sí, Pero claro. sí, es muy importante Sí. porque realmente cuando el mediador, digamos, produce la conversación entre las partes y les ayuda a comprender que las posiciones que están poniendo en primer lugar en realidad tienen un trasfondo emocional que a lo mejor no ha sido atendido, Sí. si esa parte se esclarece, se resuelve, se comprende, entonces fluye de manera más clara lo que las personas realmente querían detrás de sus Sí. pretensiones y da lugar al conflicto. Ay, Perdón, a la solución. A la solución, Así es. al punto de acuerdo. Al punto de acuerdo. Y ahora, ya contestando la pregunta que me hacías, una vez que existen los acuerdos, la ley dice, bueno, si las partes desean documentarlo por escrito, podrán solicitar la redacción De acuerdo. precisamente es, digamos, uno de los elementos en donde tú ves que la ley lo que quería resolver el conflicto entre las partes, y probablemente para ella sea suficiente. Sí. En algunos Ok, casos, de acuerdo. y en otros, diría, generemos este instrumento, que es un instrumento público, a continuación, porque en ese sentido es tu pregunta, podemos hablar de él. Ok, Este documento que se llama Convenio de Mediación y que tiene características muy interesantes en nuestro derecho. Oye, Sí. yo las veces que he mediado, he tenido oportunidad de hacerlo varias veces, siempre he pedido un convenio por escrito. No se me había ocurrido, pero tienes toda la razón, que en realidad si ya llegamos a un acuerdo podríamos ni siquiera necesitar el convenio, ¿no? Así es. O sea, en realidad el tema es la solución de un conflicto y con un especialista que además ya ahora me parece como psicólogo, mi estimado. Bueno, ese es todo un tema, No, por supuesto respeto mucho la profesión, mi mujer es psicóloga, Ok. y por supuesto que respeto mucho esas disciplinas. No pretendemos los mediadores hacerla de psicólogos, Sí, claro. ¿no? Y hay que tenerlo eso muy claro, porque en realidad, sobre todo en mediación familiar, te vas a sentar con personas que te van a narrar su conflicto y que en realidad
probablemente deberían de pasar primero por la sala de un terapeuta Sí, o de un claro. psicólogo, pero Sí, bueno, sí, pues sí. esa no es nuestro trabajo. Sin embargo, pues, te lo pongo como ejemplo de cómo la ley quiere que se resuelva el conflicto desde el punto de vista emocional. Pero pues como abogados nosotros diríamos papelito habla, Sí, ¿no? claro, O sí, sea, de acuerdo. así estamos Estamos formados, acostumbrados, estamos sí, es la acostumbrados. formación. Entonces, bueno, te platico del convenio de mediación. Es un documento que siempre me he expresado de él como un hito en la evolución de la legislación de nuestro país en general, ¿verdad? Porque pone en las manos de los particulares la posibilidad de generar un acuerdo entre ellos que tiene los mismos efectos que una sentencia ejecutorial. Una cosa, y debería ¿No? decir casi amén, hermano, porque es poesía. Bueno, Lo que es acaba que de en decir sí realidad es poesía. sí es el reconocimiento yo creo que a través de la ley, digamos, de la incapacidad del Estado, y no lo digo en términos que se deban malinterpretar, para resolver todos los conflictos de los que padece la sociedad, Completamente de ¿verdad? acuerdo. Entonces les da una herramienta más, ¿verdad? Para Sí. que ellos puedan construir acuerdos que resuelvan satisfactoriamente un conflicto habido entre ellos y que además puedan ejecutar en caso de incumplimiento con la misma, digamos, vía procesal que utilizarían si ya hubieran seguido un juicio y hubieran obtenido una sentencia firme en ese mismo asunto. Lo que dijo el licenciado Alfredo Domínguez es poesía para los abogados. Miren, lo que pasa es que puede haber gente que no sea abogada litigante y que no entienda los alcances de lo que acaba de escribir el licenciado. Déjenme intentar decirlo de una manera muy llana. Nos evita todo el juicio, nos evita toda la litis y solo se va a la ejecución. ¿No? Los juicios en México, yo creo que en muchos países, pero estamos en México, los juicios en México son largos, ¿no? Ha habido reformas que han venido a hacerlos un poquito más expeditos, ¿no? La oralidad, por ejemplo, los ha hecho mucho más expeditos. Hemos tenido juicios en pocos meses cuando antes podríamos haberlos tenido, no sé, antes nos decían, ¿cuánto dura mi juicio? Cualquier cliente siempre te dice, oye, pues te voy a dar mi asunto. Siempre preguntan Y eso. siempre hay dos preguntas, ¿cuánto me cuesta? ¿Y cuánto se va a tardar, abogado? Bueno, ¿cuánto nos vamos a tardar? Pues ningún juicio es similar a otro. Tenemos parámetros y tenemos promedios, pero ningún juicio es similar al otro. O sea, tendríamos que ver un montón de características que no están en nuestro alcance necesariamente. Pero antes en México los juicios más rápidos podrían ser los ejecutivos mercantiles, aquellos que se derivan de algún documento que traigan una pareja de ejecución. Esos juicios más o menos podrían haber tenido una duración de 6 meses. Y eso puede ser mucho para una persona en donde todo su patrimonio esté en un documento mercantil, ¿no? Si tú le dices 6 meses en óptimas condiciones, una vez que hayamos emplazado y embargado a tu deudor, ¿no? Así es que es un tema complicado. Bueno, eso era en óptimas condiciones. Ahora, dentro de los efectos de los convenios de mediación, está precisamente que nos evitamos la litis, porque la litis ya ha sido de alguna manera reconocida. Me refiero, las partes ya llegaron a un acuerdo y lo tienen que cumplir. Y en caso de que cualquiera de las partes denuncie un incumplimiento por parte de ellas, nos vamos, sí, a un tribunal superior de justicia, un tribunal contencioso de primera instancia de cualquiera de las entidades federativas, y después de eso nos vamos a notificarle el tema del incumplimiento a la contraparte, decir, oye, te están acusando que incumpliste, eso es verdad, y le van a dar un término de 5 días para que conteste, y si no se va a la ejecución del convenio de mediación. Lo que quiero decirles es que a los abogados litigantes nos reduce muchísimo el tiempo de ejecución y en su caso liquidación de este tipo de juicios. Así es que es una cuestión extraordinaria, Alfredo, para los abogados litigantes en caso de incumplimiento. Por supuesto que la idea no era llegar a ese punto, pero si tuviéramos que llegar a ese punto, nos reduce tanto al tribunal como a los abogados nuestro tiempo de litigio. Y esa es la manera, yo creo, más breve como pueden entenderlo los acreedores, ¿no? Hablando, porque el acreedor siempre quiere cobrar su deuda. Entonces, cuando nosotros le decimos a un acreedor que podemos reducir el tiempo de cobro, pues eso es una noticia extraordinaria para el caso de los acreedores. Sí, por supuesto. Sí, Sí, desde luego. No sé si hay tiempo para agregar Sí, algo más. sí. Sí. Bueno, dos cosas quería precisar acerca de lo que acabas Gracias, de expresar. Una de ellas es
que la ley de justicia alternativa prevé lo que se conoce, y está conceptualizado así en la misma ley, como remediación. Sí. Es curioso porque suena como remedio, ¿no? Pero en realidad lo que quiere la ley es expresar como una segunda instancia en la que los mediados, ante el incumplimiento, Sí. ¿verdad? O el cambio de las circunstancias que tuvieron en cuenta para generar un acuerdo, puedan acudir al mediador en un procedimiento que la ley denomina remediación, Sí. ¿verdad? Que en realidad sería como una especie de revisión del contrato para poder, digamos, modificar el acuerdo al que llegaron originalmente y no tengan que acudir necesariamente ya a la jurisdicción De acuerdo. impartida por los juzgados. De acuerdo. Y luego mencionabas tú, me imagino que cuando dijiste que podrían solicitar la ejecución del convenio en cualquiera de las entidades federativas, creo que fue la expresión que usaste, Sí. cabría precisar que en el caso mío, yo soy mediador privado certificado por el Centro de Justicia, que depende del Tribunal de la Ciudad de México. De acuerdo. Los convenios que se suscriban con un mediador habilitado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal de la Ciudad de México deben ejecutarse En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. De acuerdo. Deben ejecutarse Sí. así. Pero como ya te decía, hay leyes de mediación, me parece que ya en todos los estados de la República, y si en estos casos existe el mediador público o privado, pues los convenios de cada uno de ellos serán en sus respectivas jurisdicciones. Entidades, claro. Así es. Entidades y jurisdicciones. Sí. Muy bien. Pues, queridos amigos, la mediación privada es una herramienta eficaz para la solución de conflictos. Nosotros los invitamos a que usen esta herramienta porque muy lejos de intentar ejecutar a un deudor de una manera pronta y expedita, lo que realmente pretende la ley y los mediadores y las partes en general es llegar a un acuerdo, a un común acuerdo que beneficie a ambas partes. Y para ello la mediación privada realmente yo la recomiendo de manera personal, la hemos utilizado mucho en nuestras empresas, en nuestros despachos, como una solución eficaz. Querido Alfredo, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, acérquense a la mediación, realmente no perdemos nada. Claro. No importa que la mediación a veces la gente confunde la mediación con la cláusula arbitral, ¿verdad? En un contrato si no hay una cláusula arbitral desde un principio, o se puede pactar después, ¿no? Claro. Pero en la mediación no importa si no, se puede pactar en todo momento. Incluso cuando las personas ya iniciaron la jurisdicción impartida por los juzgados, pueden en ese momento decirle al juez, vamos a suspender la mediación por un periodo de 2 meses sin que corra prescripción, caducidad de la instancia, nada de esto. Van a mediar y pueden resolver y tal vez lleguen a un conflicto, digamos una solución a su conflicto. Entonces realmente yo creo que es algo que hay que explorar, hay que acercarse a ello, aprovecharlo. Claro. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Pues yo sí lo recomiendo. Claro que ¿No? sí. Pues estamos muy agradecidos con tu visita. El agradecido soy yo. Vamos a dejar los datos de la correduría y también de la mediaduría en nuestras redes sociales, por si ustedes requieren los servicios Gracias. de un profesional mediador como Alfredo Domínguez. Pues yo soy Walter Hernández, les agradezco que nos hayan visto el día de hoy y esto fue Toma Chocolate, paga lo que debes.